La luz del amanecer atraviesa los cristales antiguos de una biblioteca en Jerusalén, y entre los dedos de un investigador reposa un fragmento de papiro que la historia había decidido sepultar. ¿Acaso no es extraño que cada descubrimiento que amenaza con reescribir lo que creemos saber sobre nosotros mismos despierte tanto terror como fascinación? Las manos tiemblan, no por la fragilidad del material, sino porque lo que está escrito allí contradice siglos de doctrina, miles de sermones, innumerables vidas construidas sobre una sola versión de la verdad. Y ahí, en ese instante preciso entre el hallazgo y su revelación, se abre una pregunta que atraviesa el tiempo como una flecha envenenada. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? El manuscrito lleva el nombre de María Magdalena, pero no la María que nos han enseñado a reconocer, no la prostituta arrepentida, no la figura secundaria en la historia de un hombre divino. Esta María habla con voz propia, con autoridad, con una claridad que incomoda porque no pide permiso para existir. Sus palabras no son súplicas ni confesiones, son declaraciones, instrucciones, revelaciones que colocan a la mujer no como testigo pasivo de la salvación, sino como portadora activa de un conocimiento que los arquitectos del dogma decidieron que era demasiado peligroso para circular libremente. ¿Pero peligroso para quién? ¿Para la fe misma o para quienes necesitaban controlarla? Baruch Spinoza, 200 años antes de que la arqueología moderna comenzara a desenterrar estos textos olvidados, ya había entendido algo fundamental, que la religión organizada no teme a Dios, teme a la libertad humana. En su Tratado Teológico-Político, ese libro que le costó el destierro de su propia comunidad, el filósofo judío de Ámsterdam planteó una idea radical que sacudió los cimientos de su tiempo. La Biblia no es un código revelado por un ser supremo, es un producto humano, escrito por seres humanos, editado por seres humanos, manipulado por seres humanos para servir a propósitos muy humanos. ¿No es curioso que esta afirmación, tan obvia cuando se examina con honestidad, haya sido considerada herejía durante siglos? ¿Qué dice eso sobre nosotros, sobre nuestra relación con la verdad, sobre nuestra capacidad para sostener ficciones cuando nos convienen? El manuscrito de María Magdalena no apareció de la nada. Fue descubierto entre los textos gnósticos de Nag Hammadi en 1945, junto con otros evangelios que la Iglesia primitiva decidió excluir del canon oficial. ¿Por qué excluirlos? Porque contenían versiones alternativas de Jesús, de su mensaje, de su relación con sus discípulos, versiones que no encajaban con la narrativa de poder que Roma estaba construyendo. En el Evangelio de María, ella aparece como la discípula predilecta, aquella a quien Jesús reveló enseñanzas que no compartió con los demás, aquella que comprende la naturaleza del reino interior con una profundidad que los hombres a su alrededor envidian y rechazan. Pedro, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia según Mateo, aparece en este texto como celoso, inseguro, incapaz de aceptar que una mujer pueda tener acceso privilegiado a la verdad. ¿No es fascinante cómo la historia oficial siempre parece borrar las voces que cuestionan el orden establecido? Spinoza lo sabía, María Magdalena lo experimentó, y cualquiera que haya intentado decir algo que contradiga el consenso dominante, lo ha sentido en carne propia. La verdad, cuando emerge, no es recibida con gratitud, es recibida con violencia, con silencio, con olvido deliberado, porque la verdad real, no es consoladora, es desestabilizadora. No refuerza lo que ya creemos, lo destruye, y eso nos aterroriza, porque significa que hemos vivido engañados, que las instituciones en las que confiamos nos mintieron, que los líderes que seguimos tenían intereses ocultos. El texto de María habla de riqueza, pero no de la manera en que los predicadores modernos hablan de prosperidad. No promete abundancia material a cambio de fe ciega o donaciones generosas. Habla de una riqueza interior, de un tesoro que no puede ser robado, porque no existe en el mundo de las formas. El reino de los cielos está dentro de ti, dice, haciendo eco de palabras que se atribuyen a Jesús, pero que la doctrina oficial ha interpretado de manera conveniente. ¿Qué significa que el reino esté dentro? Significa que no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas instituciones para acceder a lo divino. Significa que tu conexión con la verdad es directa, íntima,
inalienable. ¿Cómo no iba a ser eso una amenaza para una iglesia que había construido su poder precisamente sobre la idea de ser el único puente entre el creyente y Dios? Spinoza fue excomulgado en 1656 con una violencia lingüística que pocos decretos religiosos han igualado. El herem, la maldición que la comunidad judía de Ámsterdam lanzó sobre él, no solo lo expulsaba, lo borraba, lo declaraba muerto en vida. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer tal furia? Había dicho en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, que los milagros son imposibles, que Moisés no escribió el Pentateuco, que la religión es un instrumento político, que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Había dicho que la libertad de pensamiento es sagrada, más sagrada que cualquier texto antiguo, más importante que cualquier tradición. ¿No es revelador que tanto la sinagoga como la iglesia, instituciones que afirman adorar a un Dios de amor y verdad, reaccionen con tanta violencia ante quienes buscan la verdad honestamente? ¿Qué clase de fe es esa que no puede tolerar preguntas? ¿Qué clase de Dios es ese que se ofende cuando sus criaturas usan la razón que supuestamente les dio? Spinoza entendió algo que María Magdalena probablemente también entendió en su tiempo, que la fe verdadera no es obediencia ciega, es búsqueda constante, es duda honesta, es voluntad de mirar lo que incomoda. El manuscrito de María contiene instrucciones sobre cómo liberarse del sufrimiento, cómo trascender el miedo, cómo acceder a una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Pero estas instrucciones no involucran rituales elaborados ni jerarquías sacerdotales. Involucran autoconocimiento, introspección, la valentía de enfrentar las sombras propias. El pecado no existe, escribe María. Lo que existe es el apego a la materia, la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo iba a permitir la Iglesia que esta idea circulara libremente? Una Iglesia construida sobre la culpa, sobre la necesidad de redención externa, sobre el miedo al castigo eterno, no puede sobrevivir en un mundo donde las personas comprenden que ya son completas, que ya están salvadas, que el infierno y el cielo son estados de conciencia, no lugares físicos. Piensa en esto por un momento. La mayoría de las personas en este planeta han estructurado su vida entera alrededor de creencias que absorbieron antes de tener capacidad crítica para evaluarlas. Fueron enseñadas qué pensar, no cómo pensar. Fueron entrenadas para temer ciertas preguntas, para evitar ciertas líneas de investigación, para sentir culpa cuando la duda se asoma. ¿No es eso precisamente control mental? ¿No es eso manipulación en su forma más refinada? Y cuando alguien como Spinoza o como María Magdalena en su manuscrito propone que examines esas creencias con honestidad brutal, que las sometas al escrutinio de la razón, que no aceptes nada solo porque lo dice una autoridad, el sistema entero se pone en alerta, porque sabe que si suficientes personas despiertan de ese trance, el juego termina. Ahora, en este momento preciso, quiero que te detengas y reflexiones sobre dónde estás. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás acompañando, qué hora es allí mientras escuchas estas palabras. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien cercano, con un amigo que necesite escuchar esto, con alguien de tu familia que esté buscando respuestas. Porque lo que estamos explorando aquí no es información académica muerta, es conocimiento vivo, que puede transformar tu relación con la realidad, con tu propia vida, con tu prosperidad material y espiritual. La riqueza, en el sentido que María Magdalena la entiende en su manuscrito, no es la acumulación de objetos externos. Es la liberación de la necesidad de acumular, la comprensión de que ya posees todo lo que necesitas, porque lo que eres no puede ser aumentado ni disminuido por circunstancias externas. Spinoza diría lo mismo en su Ética. La beatitud no es el premio a la virtud, es la virtud misma. No haces el bien para obtener recompensas futuras, haces el bien porque comprender la naturaleza de la realidad te lleva inevitablemente a actuar con sabiduría y amor. Pero ¿quién quiere escuchar eso? Es mucho más fácil vender la fantasía de que Dios te hará rico si donas suficiente dinero a la iglesia, que te curará si tienes suficiente fe, que te salvará si te arrodillas con suficiente frecuencia. El manuscrito fue escondido, enterrado literalmente,
En el desierto egipcio, preservado por accidente en una vasija de barro. ¿Quién lo escondió? Probablemente monjes gnósticos, que sabían que la ortodoxia cristiana estaba consolidándose con violencia, que los textos que no conformaran con la versión oficial serían destruidos, que las ideas alternativas serían perseguidas. Y tenían razón. La historia de la cristiandad está manchada de sangre derramada en nombre de la uniformidad doctrinal. Cátaros quemados vivos, templarios torturados, científicos silenciados, filósofos excomulgados, todo porque se atrevieron a decir: «Espera, ¿estás seguro de que esto es así? ¿Podemos examinarlo más de cerca?» ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía al menos opera dentro del sistema de creencias, simplemente propone una versión diferente. La duda verdadera, cuestiona el sistema completo. La duda pregunta: ¿y si todo esto es una construcción humana? ¿Y si no hay autoridad divina detrás de estas reglas? ¿Y si los textos sagrados son solo textos, escritos por personas con sus propias agendas, sus propios sesgos, sus propios intereses? Esa pregunta es la bomba nuclear en el templo del dogma. Spinoza no solo cuestionó la Biblia, propuso una forma completamente nueva de entender a Dios. Su Deus sive natura, Dios o la naturaleza, elimina la separación entre creador y creación. Dios no es un anciano en el cielo que observa y juzga. Dios es la sustancia infinita de la cual todo emerge, la totalidad de lo que existe. Esto significa que tú eres una expresión de Dios, no una creación separada esperando aprobación. Significa que todo lo que haces tiene consecuencias naturales, no sobrenaturales. Significa que el cielo y el infierno no son lugares a donde vas después de morir, son formas de vivir aquí y ahora. ¿Puedes ver cómo esta visión destruye completamente la necesidad de la religión organizada? Si no hay juicio final, no hay necesidad de sacerdotes que intercedan por ti. Si no hay pecado original, no hay necesidad de rituales de purificación. Si Dios está en todo, cada acto es sagrado, cada momento es una oportunidad de conexión directa. María Magdalena, en su manuscrito, describe visiones que tuvo, enseñanzas que recibió directamente de Jesús después de su muerte. Los otros discípulos dudan de ella, la acusan de inventar, de buscar protagonismo. Pedro le pregunta: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? Debemos ahora cambiar nuestros hábitos y escuchar a esta mujer. La pregunta de Pedro no es teológica, es política. Lo que le molesta no es que María tenga visiones, es que esas visiones no pasaron por su filtro, no fueron validadas por su autoridad masculina. ¿Cuántas veces en la historia humana se ha descalificado el conocimiento de alguien no porque sea falso, sino porque proviene de una fuente que el poder no controla? El texto continúa. María responde con calma y firmeza. Explica que el alma asciende a través de diferentes poderes que intentan retenerla: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, la ira de la carne. Cada uno pregunta: ¿de dónde vienes? Y el alma responde: reconocí que todas las cosas están compuestas y las he disuelto en sus elementos. Esta es pura alquimia espiritual, la idea de que la liberación viene de ver a través de las ilusiones que nos mantienen atados, de desidentificarnos de los roles y narrativas que hemos heredado. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza propone cuando habla de las pasiones y cómo trascenderlas mediante el entendimiento claro? Las pasiones, para Spinoza, no son enemigas a destruir, son fuerzas naturales a comprender. Cuando entiendes por qué sientes miedo, por qué sientes envidia, por qué sientes ira, esas emociones pierden su poder sobre ti. No las reprimes, las transformas mediante la comprensión. El conocimiento es liberación, la ignorancia es esclavitud. Esto está en el corazón de su filosofía y en el corazón del mensaje de María. Ambos dicen: mira claramente, piensa por ti mismo, no aceptes lo que te han dicho solo porque te lo han repetido 1000 veces. Pero ¿quién quiere esa responsabilidad? Es mucho más cómodo dejar que otros piensen por ti, que te digan qué creer, qué temer, qué esperar. Es más fácil seguir el rebaño que caminar solo por el desierto de la duda, y ahí es donde el sistema te atrapa, en esa comodidad, en ese miedo disfrazado de humildad. ¿Quién soy yo para cuestionar?, preguntas. Y la respuesta que Spinoza y María te darían es: eres un ser pensante,
Eres un fragmento de lo divino expresándose en forma humana. Eres exactamente quien debe cuestionar, porque tu capacidad de razonar es tu don más sagrado. El manuscrito de María fue considerado herético no solo por su contenido, sino por su existencia misma. Demostraba que había múltiples versiones del cristianismo primitivo, múltiples interpretaciones de quién era Jesús y qué enseñó. Algunos de esos cristianismos primitivos eran más igualitarios, daban roles de liderazgo a las mujeres, enfatizaban la experiencia directa sobre la doctrina fija. Pero esos cristianismos perdieron la batalla política. El cristianismo que ganó, el que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, fue el que mejor servía a los propósitos del poder imperial, una jerarquía clara, una doctrina controlada, una población obediente que creía que el sufrimiento terrenal sería recompensado en el más allá. ¿Ves el patrón? La religión que triunfa no es la más verdadera, es la más útil para los que tienen el poder. Spinoza vio esto con claridad cegadora. En su análisis de la Biblia, demostró cómo los textos fueron editados y compilados para servir a propósitos políticos, cómo las historias de milagros eran exageraciones o malinterpretaciones de eventos naturales, cómo las profecías eran escritas después de los hechos que supuestamente predecían. No lo decía para destruir la fe de nadie, lo decía para liberar a las personas del miedo y la superstición que las mantenían encadenadas. Ahora, piensa en tu propia vida financiera. ¿Cuántas creencias heredadas tienes sobre el dinero que nunca has cuestionado? ¿Que el dinero es sucio? ¿Que la espiritualidad y la abundancia son incompatibles? ¿Que debes sufrir para merecer prosperidad? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Las examinaste con tu propia razón? ¿O simplemente las absorbiste de un ambiente que tenía sus propios intereses en mantenerte pequeño, necesitado, dependiente? María Magdalena, en su manuscrito, habla de liberación interior como la verdadera riqueza, pero esa liberación interior incluye liberarse de las cadenas mentales que te impiden prosperar en todas las áreas de tu vida. Spinoza vivió modestamente puliendo lentes, rechazó una cátedra universitaria que le habrían dado si hubiera cedido un poco en sus ideas radicales. No era pobre por accidente, era libre por elección. Eligió la independencia intelectual sobre la seguridad institucional, pero aquí está el punto crucial. Él tenía esa opción porque había hecho el trabajo interior de liberarse del miedo. No temía la pobreza porque no identificaba su valor con su posesión de cosas. No temía la exclusión social porque no definía su identidad por la aprobación de otros. Esa es la riqueza que el manuscrito de María señala, la riqueza que ninguna crisis económica puede quitarte, que ningún dictador puede confiscar, que ninguna iglesia puede controlar. La segunda parte de esta exploración nos lleva más profundo en el conflicto entre fe y razón, entre autoridad y libertad, entre dogma y experiencia directa. ¿Estás preparado para ir más allá de las respuestas fáciles? ¿Estás dispuesto a sostener la tensión de no saber con certeza? Porque eso es lo que Spinoza exige. Eso es lo que el manuscrito de María invita. Un coraje intelectual que pocas personas están dispuestas a desarrollar. La historia oficial de María Magdalena es un ejercicio de reducción. Una mujer compleja, evidentemente importante en el círculo íntimo de Jesús, fue convertida en una prostituta arrepentida, un papel que servía perfectamente a la narrativa patriarcal de la Iglesia. ¿Dónde dice la Biblia canónica que María era prostituta? En ningún lado. Esa interpretación fue inventada por el Papa Gregorio I en el año 591, fusionando a María Magdalena con otra María y con una pecadora anónima mencionada en Lucas. ¿Por qué hacer esa fusión? ¿Por qué era conveniente? Una María pecadora y arrepentida reforzaba el mensaje de que las mujeres son fuentes de tentación y pecado, que necesitan redención masculina, que su lugar es de sumisión y arrepentimiento, no de liderazgo y autoridad espiritual. Spinoza habría reconocido inmediatamente esta manipulación. Su método crítico para analizar textos sagrados era precisamente descubrir este tipo de distorsiones. Preguntaba, ¿quién escribió este texto y cuándo? ¿Qué agenda tenían? ¿A quién beneficia esta interpretación? ¿Hay evidencia textual real o es una lectura impuesta por intereses posteriores? Aplicó estas preguntas a la Biblia hebrea con una rigurosidad que escandalizó a sus contemporáneos y que todavía incomoda hoy. Porque cuando aplicas ese método honestamente,
Lo que descubres es que los textos sagrados son documentos humanos, productos de su tiempo, reflejando las luchas de poder, los prejuicios, las esperanzas y los miedos de las personas que los escribieron. No significa esto que no tienen valor, al contrario. Liberados de la carga de ser palabra literal de Dios, estos textos pueden ser apreciados por lo que realmente son: testimonios de la búsqueda humana de sentido, expresiones artísticas de experiencias espirituales profundas, intentos de diferentes culturas de hacer frente a las grandes preguntas existenciales, pero no son manuales de instrucciones divinos. No son códigos legales entregados por un legislador cósmico, son, en el mejor de los casos, mapas imperfectos dibujados por viajeros anteriores en el territorio de la conciencia humana. El manuscrito de María ofrece un mapa diferente. Cuando habla del ascenso del alma a través de diferentes poderes que la desafían, está describiendo una psicología espiritual sofisticada. Cada poder representa un aspecto de la condición humana que debe ser comprendido y trascendido. La oscuridad es la ignorancia fundamental, el no saber quiénes somos realmente. El deseo es el apego a objetos externos como fuente de plenitud. La ignorancia aquí es específica. Es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales teniendo una experiencia material, no al revés. La ira de la carne es la identificación con el cuerpo y sus impulsos como nuestra identidad primaria. ¿Suena esto familiar? Debería, porque es el mismo territorio que exploran el budismo, el hinduismo, el sufismo, el gnosticismo y sí, la filosofía de Spinoza. Todas estas tradiciones, en sus propias palabras y símbolos, apuntan a la misma verdad, que el sufrimiento humano nace de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza y que la liberación viene del conocimiento directo de esa naturaleza. No fe ciega en doctrinas externas, sino comprensión clara de la realidad tal como es. Spinoza llamaba a esto conocimiento del tercer tipo, o intuición intelectual. Es diferente del conocimiento abstracto de segundo tipo que obtienes de libros y razonamiento lógico. Es un saber directo, inmediato, que transforma tu ser entero. María Magdalena parece estar describiendo el mismo tipo de conocimiento cuando habla de sus visiones y revelaciones. No está reportando información que alguien le dijo, está describiendo experiencia directa de dimensiones de realidad que la mayoría de las personas nunca exploran. ¿Por qué la mayoría no explora esas dimensiones? Por miedo, por condicionamiento, por estar tan hipnotizados por el mundo de las apariencias que nunca cuestionan su realidad. Y aquí es donde las instituciones religiosas juegan su papel más insidioso. En lugar de ayudar a las personas a tener sus propias experiencias directas de lo divino, les dicen: no necesitas experiencia directa, tienes nuestra doctrina. No necesitas hacer el trabajo difícil de la transformación interior, solo necesitas creer lo que te decimos y obedecer nuestras reglas. Es la espiritualidad empaquetada, procesada, despojada de todo lo que podría ser genuinamente transformador. El conflicto entre Pedro y María en el manuscrito no es personal, es arquetípico, representa el conflicto eterno entre la institución y la experiencia mística, entre la autoridad externa y la autoridad interior, entre el control y la libertad. Pedro representa la iglesia que vendría, la jerarquía que necesita validar y controlar todo conocimiento espiritual. María representa la tradición mística que amenaza esa jerarquía porque dice: tú también puedes tener acceso directo, no necesitas intermediarios. ¿Quién ganó ese conflicto? Ya sabemos la respuesta. La iglesia de Pedro dominó durante 2 milenios. Los textos de María fueron enterrados, olvidados, considerados perdidos hasta el siglo XX. Y durante esos 2 milenios, millones de personas vivieron y murieron sin saber que hubo alternativas, que el cristianismo pudo haber sido algo completamente diferente, que María Magdalena pudo haber sido reconocida como apóstol, como maestra, como líder espiritual en su propio derecho. Spinoza entendió que el control del conocimiento es la forma más efectiva de control social. Si puedes controlar lo que las personas leen, lo que piensan, lo que cuestionan, puedes controlar todo sobre ellas. Por eso su defensa de la libertad de pensamiento y expresión era tan radical y tan peligrosa. Argumentaba que un Estado que trata de controlar las opiniones de sus ciudadanos es tiránico,
que la libertad de filosofar es un derecho natural inalienable, que ninguna autoridad externa, religiosa o política, tiene el derecho de dictar lo que puedes pensar o decir, siempre y cuando no causes daño directo a otros. ¿Suena obvio? Quizás ahora en teoría, aunque incluso hoy vemos cómo esta libertad es constantemente amenazada. Pero en el siglo XVII, cuando Spinoza escribía, era una idea revolucionaria que le costó todo. No solo fue excomulgado, fue objeto de al menos un intento de asesinato. Sus libros fueron prohibidos, su reputación destrozada. Murió joven, solo 44 años, probablemente por la inhalación de polvo de vidrio de su oficio como pulidor de lentes, pero también consumido por el esfuerzo de pensar contra el mundo entero, y sin embargo, sus ideas no murieron con él. Se filtraron lentamente en el pensamiento europeo, influyendo en la Ilustración, en el liberalismo político, en la crítica bíblica moderna, en la comprensión científica del universo. Hoy, gran parte de lo que Spinoza propuso es sentido común en círculos educados. Que los milagros no violan las leyes naturales, que los textos religiosos deben ser estudiados históricamente, que la libertad de conciencia es fundamental, pero tuvo que pasar siglos de lucha, de represión, de personas valientes dispuestas a pagar el precio de decir la verdad. El manuscrito de María también pagó ese precio. Fue silenciado, enterrado, casi perdido para siempre. ¿Qué otras enseñanzas se perdieron? ¿Cuántos otros textos fueron destruidos en las hogueras de la ortodoxia? ¿Cuántas otras voces, especialmente voces de mujeres, fueron borradas de la historia porque sus mensajes eran demasiado peligrosos para el orden establecido? Nunca lo sabremos completamente, pero los fragmentos que sobreviven nos dan pistas de que el cristianismo primitivo era mucho más diverso, más experimental, más místico de lo que la versión oficial admite. Ahora piensa en esto. Si instituciones tan poderosas como la Iglesia Católica han manipulado la historia para servir sus intereses, ¿qué otras instituciones están haciendo lo mismo hoy? ¿Qué otras narrativas oficiales son construcciones cuidadosas diseñadas para mantenerte en tu lugar, para evitar que hagas ciertas preguntas, para dirigir tu atención hacia ciertos temas y alejarla de otros? Spinoza nos enseña que debemos aplicar la misma crítica radical a todas las formas de autoridad, no solo a la religiosa. El Estado, los medios, las corporaciones, el sistema educativo, todos tienen sus propias agendas, sus propias versiones de la verdad que quieren que aceptes sin cuestionar. La verdadera herejía, entonces, no es creer algo diferente. La verdadera herejía es pensar por ti mismo, es examinar las suposiciones fundamentales sobre las cuales construyes tu vida. Es estar dispuesto a dejar ir creencias que ya no sirven, incluso si esas creencias te han definido durante décadas. Es desarrollar el coraje para vivir en la incertidumbre, para no tener todas las respuestas, para seguir buscando incluso cuando el camino es oscuro y solitario. María Magdalena, según su manuscrito, alcanzó ese nivel de comprensión. Se liberó de las ataduras que mantienen a la mayoría de las personas prisioneras de sus propios miedos y deseos, y por eso los otros discípulos la envidiaban. No la entendían, y lo que no podían entender, lo rechazaban. Preferían sus propias interpretaciones más simples, más controlables, más alineadas con las estructuras de poder que conocían. Preferían un Jesús que reforzaba sus propias posiciones de autoridad, no un Jesús que elevaba a una mujer al nivel más alto de comprensión espiritual. Spinoza también alcanzó ese nivel de liberación interior. Rechazó el miedo al castigo divino porque comprendió que las acciones tienen consecuencias naturales, no sobrenaturales. Rechazó la esperanza en recompensas futuras porque comprendió que la beatitud es un estado presente, no una promesa futura. Rechazó la necesidad de aprobación externa porque su sentido de valor venía de su alineación con la verdad, no de la opinión de otros. Esa es la libertad radical que su filosofía ofrece, y es la misma libertad que el manuscrito de María señala. Pero ¿cuál es el precio de esa libertad? Soledad, incomprensión, rechazo social, a veces persecución activa. ¿Vale la pena? Cada persona debe responder esa pregunta por sí misma. Lo que está claro es que muy pocas personas están dispuestas a pagar ese precio. La mayoría prefiere la comodidad de la conformidad, la seguridad de pertenecer,
incluso si eso significa traicionar su propia capacidad de pensar críticamente. Y aquí es donde volvemos a la cuestión de la riqueza. El manuscrito de María promete una transformación que puede cambiar tu vida financiera, pero no de la manera que los vendedores de sueños prometen. No te dice que si visualizas suficiente dinero, el universo te lo entregará. No te vende la fantasía de que eres pobre porque tienes pensamientos pobres. Lo que hace es mucho más radical. Te invita a cuestionar tu relación fundamental con la materia, con el deseo, con la identidad misma. Cuando María describe el ascenso del alma, está describiendo un proceso de desidentificación. Dejas de identificarte con tu cuerpo, con tus posesiones, con tu estatus social, con tus roles. Y cuando dejas de identificarte con esas cosas, simultáneamente dejas de estar esclavizado por ellas. Ya no necesitas acumular cosas para sentirte seguro. Ya no necesitas la aprobación de otros para sentirte valioso. Ya no temes la pérdida porque comprendes que tu esencia no puede ser tocada por las fluctuaciones del mundo material. Esto significa que te vuelves pasivo, que dejas de actuar en el mundo. Para nada. Spinoza era extremadamente activo, escribiendo incansablemente, correspondiendo con científicos y filósofos por toda Europa, trabajando para ganarse la vida. Pero actuaba desde un lugar de libertad interior, no desde necesidad neurótica. María Magdalena, según los evangelios canónicos, fue la primera en anunciar la resurrección, viajó predicando, fue líder en la comunidad primitiva, pero actuaba desde comprensión, no desde miedo o ambición egoísta. Esta es la paradoja que pocos entienden. Cuando dejas de estar desesperado por algo, te vuelves mucho más efectivo en obtenerlo. Cuando dejas de necesitar dinero como validación de tu valor, tomas mejores decisiones financieras. Cuando dejas de buscar aprobación externa, atraes más respeto genuino. Cuando dejas de temer la muerte, vives más plenamente. Es contraintuitivo, pero es así como funciona la psicología humana. El manuscrito de María, entonces, es un manual de liberación psicológica tanto como espiritual. Y esa liberación, aplicada inteligentemente, se traduce en prosperidad de todo tipo. No porque la espiritualidad te haga rico mágicamente, sino porque una mente libre de ataduras neuróticas es naturalmente más creativa, más resiliente, más capaz de ver oportunidades que otros pierden, más dispuesta a tomar riesgos calculados, más persistente en la cara de obstáculos. Spinoza diría que cuando comprendes la naturaleza de la realidad, cuando entiendes las leyes que gobiernan la causa y el efecto, naturalmente actúas de maneras que producen resultados positivos. No es superstición, es lógica. El problema es que la mayoría de las personas no comprenden realmente la naturaleza de la realidad. Viven en un mundo de ilusiones, de narrativas falsas sobre sí mismos y sobre cómo funciona el mundo. Y esas narrativas falsas producen resultados predeciblemente malos. ¿Cuántas de tus creencias sobre el dinero, el éxito, las relaciones, la felicidad son realmente tuyas? ¿Cuántas son simplemente ecos de lo que te dijeron cuando eras niño, de lo que viste en los medios, de lo que tu cultura asume sin cuestionar? Y si empezaras a examinar esas creencias con el mismo rigor con el que Spinoza examinó la Biblia, ¿cuántas de ellas sobrevivirían? El manuscrito de María invita a ese examen, a esa valentía intelectual. No te da respuestas fáciles, te desafía a descubrir tus propias respuestas. No te vende certezas, te invita a la aventura de la duda honesta. Y eso es lo que las instituciones religiosas y políticas temen más que nada. Una población de individuos pensantes, críticos, libres, que no aceptan autoridad simplemente porque es autoridad, que exigen evidencia y lógica, que están dispuestos a cambiar de opinión cuando se les presentan mejores argumentos. Imagina un mundo así, un mundo donde cada persona hace el trabajo interior que María describe, donde cada persona cultiva la libertad intelectual que Spinoza demuestra. Sería irreconocible comparado con el mundo que tenemos, porque ese mundo no podría ser controlado por narrativas falsas. Ese mundo no podría ser manipulado por propaganda. Ese mundo no podría ser gobernado por el miedo. ¿Es utópico? Quizás. Pero incluso si nunca llegamos allí como sociedad, cada individuo que hace ese trabajo contribuye a mover la humanidad en esa dirección. Cada persona que se libera de sus propias cadenas mentales se convierte en un faro para otros.
Cada voz que se atreve a decir la verdad en un mar de mentiras cómodas hace más fácil que otros también hablen. Y aquí estamos, siglos después de Spinoza, décadas después del redescubrimiento del manuscrito de María, todavía luchando las mismas batallas fundamentales, todavía enfrentando el conflicto entre autoridad y libertad, entre dogma y razón, entre miedo y amor. Nada ha cambiado y todo ha cambiado. Las formas son diferentes, pero la esencia del conflicto permanece. La tercera parte de esta exploración nos llevará al clímax de esta tensión, al punto donde todas las preguntas convergen en una elección fundamental que cada ser humano debe hacer. ¿Elegirás la comodidad de las certezas heredadas o la aventura peligrosa de la búsqueda honesta? ¿Seguirás a las autoridades externas o desarrollarás tu propia autoridad interior? ¿Vivirás en el miedo que la religión organizada cultiva o abrazarás la libertad radical que tanto Spinoza como María Magdalena experimentaron y enseñaron? Estas preguntas no son abstractas, tienen consecuencias concretas en cada área de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud mental, en tu prosperidad financiera, en tu capacidad para experimentar alegría genuina. Porque todo en tu vida externa es un reflejo de tu estado interno, de lo que realmente crees sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la realidad. El manuscrito de María no puede darte esa libertad. Spinoza no puede dártela. Nadie puede dártela porque no es algo que se da. Es algo que se conquista mediante esfuerzo personal, mediante examen honesto, mediante la voluntad de enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo y sobre el mundo. Pero lo que estos textos y estas personas pueden hacer es mostrarte que es posible, que otros han recorrido ese camino antes, que la liberación no es un mito, sino una realidad alcanzable para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo. ¿Estás dispuesto? Esa es la pregunta que todo esto plantea. No, ¿crees en Dios? No, ¿sigues esta o aquella religión? Sino, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo de liberar tu propia mente? Porque esa es la única pregunta que realmente importa. La historia de María Magdalena, tanto la oficial como la revelada en su manuscrito, no es solo historia antigua, es tu historia. Es la historia de cualquier persona que alguna vez tuvo un destello de verdad más profunda y fue silenciada, ignorada, malinterpretada o atacada por atreverse a compartirla. Es la historia de cada impulso auténtico en ti que ha sido reprimido por el miedo a lo que otros pensarán, por el condicionamiento social, por las voces internalizadas de autoridades que nunca cuestionaste. Spinoza comprendió algo que pocos comprenden, que la mayoría del sufrimiento humano es autoinfligido, producto de creencias falsas que mantenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad. No somos víctimas de un Dios caprichoso que nos castiga por nuestros pecados. Somos víctimas de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia falta de voluntad para examinar críticamente las ideas que gobiernan nuestras vidas. Y esa ignorancia no es accidental. Ha sido cultivada deliberadamente por instituciones que se benefician de nuestra confusión. Piensa en el negocio de la religión organizada, y es un negocio, no te equivoques. Su producto es la salvación, y su estrategia de marketing es el miedo. Te convencen de que estás en peligro, que sin su intervención estás condenado, que solo a través de sus rituales, sus sacramentos, sus donaciones, puedes tener esperanza de redención. Es brillante desde una perspectiva comercial, pero es moralmente repugnante cuando lo examinas con honestidad. Es vender una enfermedad que ellos mismos inventaron y luego vender la cura. El manuscrito de María y la filosofía de Spinoza ofrecen algo completamente diferente. La idea de que no estás enfermo, que no necesitas ser salvado porque nunca estuviste perdido, que la divinidad no es algo externo que debes alcanzar, sino algo interno que debes reconocer. Esta no es una idea que se pueda monetizar fácilmente, por eso no la escuchas en las mega iglesias, por eso no se predica desde púlpitos adornados con oro, porque si las personas comprendieran esto, si realmente lo interiorizaran, toda la industria del miedo espiritual colapsaría. ¿Y qué pasaría entonces? Las personas tendrían que tomar responsabilidad por sus propias vidas, por sus propias decisiones, por su propio desarrollo espiritual. No podrían culpar al diablo por sus fracasos, ni esperar que Dios resuelva mágicamente sus problemas. Tendrían que crecer, madurar,
convertirse en adultos espirituales en lugar de niños perpetuos, buscando una figura paterna cósmica que los proteja. Esto es lo que Spinoza llama la vida guiada por la razón, en contraste con la vida guiada por las pasiones. Las pasiones nos mantienen reactivos, a merced de fuerzas externas, rebotando entre esperanza y miedo, alegría y tristeza, sin centro real. La razón nos da estabilidad, autonomía, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y la razón aquí no es fría, lógica, abstracta, es comprensión profunda de cómo funcionan las cosas realmente, incluyendo cómo funciona tu propia mente. María Magdalena, en su manuscrito, describe exactamente este proceso de tomar control, de ascender por encima de las fuerzas que mantienen a la mayoría de las almas atrapadas. Cada poder que ella enfrenta en su visión representa un nivel de comprensión que debe ser alcanzado. No puedes saltarte etapas, no puedes pretender haber trascendido el deseo cuando todavía estás esclavizado por él. No puedes fingir que has vencido el miedo cuando cada decisión que tomas está motivada por él. ¿Cómo afecta esto tu vida financiera? De manera fundamental. Si tu relación con el dinero está basada en miedo, en escasez, en la creencia de que nunca hay suficiente, actuarás de maneras que perpetúan esa realidad. Ahorrarás compulsivamente, pero nunca invertirás. O gastarás compulsivamente para llenar un vacío interno que el dinero nunca puede llenar. O trabajarás hasta el agotamiento, persiguiendo una cantidad que siempre parece estar un poco más allá de tu alcance. Pero si haces el trabajo interno que el manuscrito describe, si enfrentas honestamente tus miedos sobre el dinero, sobre la seguridad, sobre el valor, algo cambia. No es que de repente te vuelvas rico mágicamente, es que tu relación con el dinero se normaliza. Se convierte en una herramienta, no en un dios. Puedes usarlo inteligentemente sin estar obsesionado con él. Puedes disfrutarlo sin estar definido por él. Puedes perderlo sin perder tu sentido de quién eres. Esta es la verdadera riqueza de la que María habla. Y es la misma riqueza que Spinoza ejemplificó en su vida. No tenía mucho en términos materiales, pero era rico en lo que realmente importa: autonomía, integridad, paz interior, la satisfacción de vivir alineado con sus valores más profundos. ¿Cuántos millonarios modernos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos de ellos son realmente libres? ¿O son esclavos de sus posesiones, de su imagen pública, de su necesidad perpetua de más? El sistema capitalista moderno opera sobre los mismos principios que la religión organizada del pasado: cultivar deseo insaciable, crear una sensación perpetua de insuficiencia, prometer satisfacción que siempre está en el próximo producto, el próximo logro, el próximo nivel de consumo. Es la misma estrategia con diferentes productos. Y funciona porque la mayoría de las personas nunca hacen el trabajo interior necesario para liberarse de esa trampa. Imagina si en lugar de enseñar a los niños a memorizar dogmas religiosos o a prepararse para ser trabajadores obedientes, les enseñáramos a cuestionar, a pensar críticamente, a examinar sus propias mentes, a desarrollar inteligencia emocional y espiritual. Imagina si les diéramos el método de Spinoza, las enseñanzas de María, las herramientas de la filosofía práctica que realmente transforma vidas. ¿Cómo sería el mundo en una generación? Pero por supuesto, eso no sucederá pronto a nivel sistémico, porque el sistema se beneficia de tu ignorancia, de tu miedo, de tu confusión. Los gobiernos quieren ciudadanos obedientes. Las corporaciones quieren consumidores insaciables. Las instituciones religiosas quieren creyentes temerosos. Nadie en posición de poder institucional tiene interés en tu verdadera liberación, porque tu liberación amenaza su control. Entonces, ¿qué haces? Haces el trabajo de todos modos. No esperas permiso. No esperas que las instituciones cambien. Tomas la responsabilidad de tu propio despertar, de tu propia liberación. Lees a Spinoza, estudias el manuscrito de María, exploras las tradiciones místicas de diferentes culturas, practicas meditación, contemplación, autoexamen honesto. Te conviertes en tu propio maestro, tu propia autoridad. ¿Es esto egoísta? Lo opuesto. Porque cuando te liberas de tus propias cadenas, automáticamente te vuelves más compasivo, más capaz de ayudar a otros, más efectivo en cualquier cosa que elijas hacer en el mundo.
Un individuo despierto contribuye más al bienestar colectivo que 1000 personas dormidas siguiendo reglas externas sin comprensión real. Spinoza lo expresó en su Ética. El hombre libre piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación sobre la vida, no sobre la muerte. Mientras la religión tradicional obsesiona con la muerte, con el juicio final, con el más allá, Spinoza te devuelve al aquí y ahora. Esta vida, este momento, es donde sucede todo lo que importa. No hay que ganar puntos para el cielo, no hay que evitar el infierno. Hay que vivir bien, actuar sabiamente, cultivar alegría y razón. María Magdalena, si leemos su manuscrito sin los filtros del dogma posterior, está diciendo lo mismo. El reino está dentro de ti ahora, no después de la muerte, no en algún futuro mítico, ahora. Pero acceder a ese reino requiere trabajo, requiere que desmontes las estructuras falsas de tu identidad, que cuestiones cada suposición que tienes sobre quién eres y por qué estás aquí. Y aquí llegamos al punto culminante de toda esta exploración. La verdad que tanto Spinoza como María conocían y que las instituciones han intentado enterrar durante siglos. La verdad es que no necesitas ser salvado porque nunca estuviste perdido. No necesitas redención porque no hay pecado original. No necesitas intermediarios porque lo divino no está separado de ti. No necesitas rituales externos porque la transformación real ocurre internamente. No necesitas esperar el más allá porque el cielo y el infierno son estados de conciencia que experimentas aquí y ahora basándote en tu nivel de comprensión. Esta verdad es revolucionaria, es peligrosa para cualquier sistema basado en control, es liberadora para cualquier individuo dispuesto a abrazarla, y es verificable. No tienes que creerla ciegamente, puedes experimentarla directamente si haces el trabajo. El trabajo comienza con honestidad brutal contigo mismo. ¿Qué te motiva realmente? Cuando dices que quieres abundancia financiera, ¿qué estás buscando realmente? ¿Seguridad? ¿Validación? ¿Poder? ¿Libertad genuina? Cuando dices que quieres relaciones amorosas, ¿qué estás buscando? ¿Completud? ¿Distracción de tu vacío interior? ¿Conexión genuina? Cuando dices que quieres éxito, ¿según los estándares de quién? Estas preguntas son incómodas porque revelan que gran parte de lo que perseguimos está basado en programación externa, no en deseo auténtico. Pasamos nuestras vidas persiguiendo objetivos que ni siquiera son nuestros, tratando de impresionar a personas que ni siquiera nos importan, midiendo nuestro valor según métricas que internalizamos sin cuestionarlas nunca. El manuscrito de María te invita a detenerte, a mirar claramente, a preguntarte ¿qué quiero realmente? Y cuando llegas a la respuesta honesta, casi siempre se reduce a quiero paz, quiero amor, quiero sentirme completo, quiero sentido. Todas las demás cosas, el dinero, el estatus, las posesiones, son medios que confundimos con fines. Pensamos que si obtenemos suficiente de X, finalmente tendremos Y. Pero no funciona así porque Y es un estado interno que no depende de condiciones externas. Spinoza demostró esto filosóficamente. María lo experimentó místicamente. Ambos te dicen puedes tener Y directamente, sin necesidad de acumular X primero. Pero para tener Y directamente, tienes que soltar las creencias que te dicen que Y depende de X. Y soltar esas creencias es aterrador porque has construido tu identidad entera alrededor de ellas. ¿Quién serías si no fueras tus logros? ¿Quién serías si no fueras tus posesiones? ¿Quién serías si no fueras tus roles sociales? ¿Quién serías si no fueras tus creencias? Esta es la pregunta que te lleva al núcleo de tu ser, y es la pregunta que la mayoría evita durante toda su vida, porque la respuesta es desconocida, y lo desconocido da miedo. Pero lo desconocido es también donde vive toda posibilidad real. Lo conocido es lo muerto, lo fijo, lo que ya fue. Lo desconocido es lo vivo, lo dinámico, lo que puede ser, y la transformación real, la que cambia fundamentalmente tu experiencia de vida, solo sucede en el territorio de lo desconocido. El manuscrito de María fue desconocido durante casi 2000 años, enterrado en el desierto esperando ser redescubierto. ¿Por qué sobrevivió? Algunos dirían azar, otros dirían sincronicidad, otros dirían que ciertas verdades no pueden ser completamente destruidas, siempre encuentran una manera de resurgir. Quizás las tres explicaciones son ciertas. Lo que está claro es que su redescubrimiento en 1945
No fue accidental en términos de timing. Fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, después de que la humanidad había demostrado su capacidad para autodestrucción masiva, después de que las viejas certezas morales habían sido destrozadas. El mundo estaba listo, o al menos algunos individuos estaban listos, para reconsiderar narrativas fundamentales, para cuestionar autoridades que habían demostrado ser corruptas o equivocadas, para buscar alternativas a los sistemas de creencias que habían fallado tan espectacularmente. Hoy estamos en otro punto de inflexión similar. Las instituciones están perdiendo credibilidad en todos los frentes. La religión organizada está en declive en gran parte del mundo desarrollado. Los gobiernos son vistos como corruptos o incompetentes. Los medios tradicionales han perdido el monopolio de la información. Las personas están buscando, aunque a menudo no saben qué están buscando. Y en esa búsqueda, textos como el manuscrito de María y filosofías como la de Spinoza pueden servir como mapas, no como nuevos dogmas a seguir ciegamente, sino como herramientas para tu propia exploración. Te muestran que es posible pensar diferente, vivir diferente, experimentar la realidad diferente, ser diferente. No tienes que aceptar la realidad tal como te la presentaron. Puedes construir tu propia comprensión basada en experiencia directa y razón honesta. Pero volvamos a la cuestión práctica que muchos evaden cuando se habla de espiritualidad. ¿Cómo se traduce esto en prosperidad material? Porque puedes hablar todo lo que quieras sobre liberación interior, pero si no puedes pagar el alquiler, esa liberación se siente bastante abstracta. Este es un punto válido que merece una respuesta honesta, no platitudes New Age sobre la ley de atracción. La conexión es esta. Cuando tu mente está dominada por el miedo, tomas decisiones desde ese miedo. Aceptas trabajos que odias porque tienes miedo de no encontrar algo mejor. Permaneces en relaciones tóxicas porque tienes miedo de estar solo. Evitas riesgos que podrían mejorar tu situación porque tienes miedo de perder lo poco que tienes. El miedo es paralizante y la parálisis garantiza estancamiento. Cuando haces el trabajo interior que María describe en su manuscrito, cuando enfrentas tus miedos directamente y comprendes su naturaleza ilusoria, algo se libera. No es que dejes de sentir miedo, es que el miedo deja de controlarte. Puedes sentirlo, reconocerlo, y aún así actuar de acuerdo con lo que sabes que es correcto o inteligente. Esta capacidad de actuar a pesar del miedo es lo que separa a las personas exitosas de las personas estancadas en casi cualquier campo. Spinoza diría que cuando comprendes las causas de tus emociones, esas emociones dejan de ser pasiones que te dominan y se convierten en afectos que puedes manejar. Es la diferencia entre ser montado por un caballo salvaje y montar un caballo entrenado. El caballo todavía tiene su propia energía, su propia fuerza, pero ahora tú diriges hacia dónde va esa energía. Aplicado a las finanzas, cuando comprendes que tu ansiedad sobre el dinero proviene de creencias internalizadas sobre escasez, sobre tu propio valor, sobre la naturaleza de la abundancia, puedes comenzar a cambiar esas creencias, no mediante afirmaciones vacías, sino mediante examen racional de la evidencia. ¿Es realmente cierto que no hay suficiente? ¿O es que tu definición de suficiente está inflada por comparación social constante? ¿Es realmente cierto que no tienes habilidades valiosas? ¿O es que has internalizado juicios negativos que otros proyectaron sobre ti? Este proceso de examen, este método socrático aplicado a tu propia psicología, es lo que produce transformación real. No es rápido, no es fácil. No puede ser empaquetado en un seminario de fin de semana o un libro de autoayuda de 5 pasos, pero funciona, y funciona, porque estás trabajando con la realidad tal como es, no con fantasías sobre cómo te gustaría que fuera. El manuscrito de María no promete que si meditas lo suficiente, el universo te depositará $1 millón en tu cuenta bancaria. Promete algo mucho más valioso, que si comprendes la naturaleza de tu propia mente, si ves a través de las ilusiones que te mantienen atrapado, descubrirás recursos internos que ni siquiera sabías que tenías. Creatividad que estaba bloqueada por el miedo. Energía que estaba siendo desperdiciada en preocupación, inteligencia que estaba nublada por creencias limitantes. ¿Y qué pasa cuando accedes a esos recursos? Comienzas a ver oportunidades que antes eran invisibles, comienzas a tomar acciones que antes
te parecían imposibles. Comienzas a persistir donde antes te habrías rendido. Y esas son las características que realmente determinan el éxito financiero. Visión, acción, persistencia. No suerte mágica, no intervención divina, sino cualidades humanas muy prácticas que pueden ser cultivadas mediante el trabajo interior correcto. Spinoza pasó años desarrollando su filosofía, puliendo no solo lentes, sino ideas, refinando su comprensión hasta que alcanzó una claridad que pocas mentes han alcanzado. No lo hizo por dinero, lo hizo porque la comprensión misma era su recompensa. Pero esa comprensión también le dio una estabilidad emocional, una independencia mental que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Vivió modestamente, pero murió rico en lo que realmente cuenta. María Magdalena, según su manuscrito, alcanzó un nivel similar de comprensión. Vio a través de las apariencias, comprendió la naturaleza de la realidad espiritual, se liberó de las ataduras que mantienen a la mayoría de las almas prisioneras de sus propios deseos y miedos contradictorios. Y esa liberación le dio una autoridad, una presencia que los otros discípulos sintieron, pero no pudieron aceptar, porque desafiaba sus propias suposiciones sobre género, sobre jerarquía, sobre quién tiene derecho a enseñar verdades espirituales. El conflicto entre María y Pedro en el manuscrito es el conflicto entre dos visiones completamente diferentes de lo que es la religión. Para Pedro, la religión es organización, es autoridad, es control sobre quién puede decir qué y a quién. Para María, la religión es experiencia directa, es transformación personal, es acceso sin mediación a lo divino. ¿Cuál de estas visiones ganó históricamente? Ya lo sabemos. La Iglesia de Pedro se convirtió en la Iglesia Católica Romana, una de las instituciones más poderosas y duraderas en la historia humana. La visión de María fue enterrada, literalmente. Pero enterrar algo no es lo mismo que destruirlo. Y aquí estamos, 2 milenios después, desenterrando estos textos, reexaminando estas ideas, reconociendo que la visión que ganó no necesariamente era la correcta, solo era la más útil para quienes buscaban poder institucional. ¿Qué nos dice esto sobre todas las otras batallas históricas donde asumimos que el ganador tenía razón? ¿Qué nos dice sobre nuestras propias suposiciones contemporáneas sobre lo que es verdadero y lo que es falso? La verdad real, no depende de quién gane las batallas políticas. La verdad permanece verdadera incluso cuando es enterrada, negada, perseguida, y eventualmente de una manera u otra resurge. Puede tomar siglos, puede tomar milenios, pero resurge porque la realidad misma continúa testificando a su favor. Spinoza comprendió esto profundamente. Sabía que sus ideas serían rechazadas por sus contemporáneos, que sería atacado, que sus libros serían prohibidos. Pero escribió de todos modos porque confiaba en que eventualmente, cuando la humanidad madurara lo suficiente, sus ideas serían reconocidas como verdaderas. Y tenía razón. Hoy, gran parte de lo que propuso es ampliamente aceptado en círculos filosóficos y científicos, pero tuvo que pagar el precio de estar adelantado a su tiempo, de decir verdades que su época no estaba lista para escuchar. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio en tu propia vida? ¿Estás dispuesto a vivir según tu comprensión más profunda, incluso cuando eso te separa de la multitud? ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado, criticado, posiblemente rechazado, por quienes no pueden o no quieren entender lo que has llegado a ver? Estas son preguntas reales con consecuencias reales. No estoy romantizando el camino de la verdad. Es difícil, es solitario a veces, requiere un nivel de coraje que la mayoría no posee o no está dispuesta a desarrollar, pero la alternativa es peor: vivir una mentira, conformarte con una existencia mediocre definida por las expectativas de otros, llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca fuiste realmente tú mismo. El manuscrito de María te muestra que es posible elegir un camino diferente. Spinoza te demuestra cómo pensar tu camino hacia la libertad, pero ningún texto, ningún filósofo, ningún maestro puede hacer el trabajo por ti. Solo tú puedes liberarte de tus propias cadenas, porque solo tú tienes acceso a tu propia mente, a tus propias creencias, a tus propias elecciones momento a momento. Y esas elecciones, esas pequeñas decisiones que tomas cientos de veces cada día, determinan la trayectoria de tu vida.
Eliges la comodidad o el crecimiento. Eliges la certeza falsa o la duda honesta. Eliges seguir la corriente o nadar contra ella cuando sabes que la corriente va en la dirección equivocada. Cada elección es una oportunidad para fortalecer tu músculo de autonomía o para atrofiarlo mediante la conformidad. Piensa en María Magdalena, parándose frente a los discípulos masculinos, compartiendo sus visiones, sabiendo que serán recibidas con escepticismo y resentimiento. Ella podría haber permanecido en silencio. Podría haber aceptado el papel secundario que la cultura de su tiempo le asignaba. Podría haber evitado el conflicto, la crítica, la eventual exclusión de la narrativa oficial. Pero no lo hizo. Habló su verdad de todos modos, porque comprendió que algunas cosas son más importantes que la aceptación social. Spinoza, enfrentando la maldición de excomunión, podría haber retractado sus ideas. Podría haber guardado silencio. Podría haber publicado bajo seudónimo. Podría haber suavizado sus argumentos para hacerlos más palatables, pero no lo hizo. Mantuvo su integridad intelectual incluso cuando le costó todo lo demás, porque comprendió que traicionar tu propia comprensión de la verdad es traicionarte a ti mismo de la manera más fundamental. Estos no son simplemente ejemplos históricos admirables, son espejos que reflejan tus propias elecciones diarias. Cada vez que evitas una conversación difícil, cada vez que callas cuando deberías hablar, cada vez que pretendes estar de acuerdo cuando no lo estás, cada vez que actúas de manera que contradice tus valores declarados, estás eligiendo la seguridad sobre la integridad. Y cada una de esas elecciones te hace un poco menos tú mismo, un poco más una función de las expectativas externas. El manuscrito habla de poderes que intentan retener el alma en su ascenso. Estos poderes no son entidades externas literales, son aspectos de tu propia psicología que resisten la transformación. La oscuridad es tu resistencia a ver claramente. El deseo es tu apego a patrones familiares, incluso cuando te causan sufrimiento. La ignorancia es tu preferencia por certezas cómodas sobre verdades incómodas. La ira de la carne es tu identificación con impulsos y necesidades corporales como tu identidad primaria. Cada uno de estos poderes tiene su propia voz en tu cabeza. La oscuridad dice, no mires demasiado cerca, podrías descubrir cosas sobre ti mismo que no te gustan. El deseo dice, necesitas esto para ser feliz. Sin esto, tu vida no tendrá sentido. La ignorancia dice, ya sabes lo suficiente, más preguntas solo crean confusión. La ira dice, tus necesidades son lo único que importa, todo lo demás es secundario. ¿Reconoces estas voces? Son universales. Todos las tenemos. La diferencia entre liberación y esclavitud es si reconoces estas voces, como aspectos de tu condicionamiento, o si las confundes con tu verdadero ser. Spinoza llamaría a esto el movimiento del conocimiento inadecuado al conocimiento adecuado. María lo describe como el ascenso del alma. Diferentes metáforas, misma realidad psicológica. Y aquí está la parte crucial que conecta esto con prosperidad material. Cuando estas voces controlan tus decisiones, tomas decisiones pobres. Compras cosas que no necesitas porque el deseo te convence de que te harán feliz. Evitas oportunidades que requieren salir de tu zona de confort porque el miedo te paraliza. Permaneces en situaciones que no te sirven porque la ignorancia te dice que no hay alternativas. Reaccionas impulsivamente cuando deberías responder estratégicamente porque la ira de la carne domina tu razón. Pero cuando has hecho el trabajo de reconocer estas voces, de comprender sus mecanismos, de desarrollar la capacidad de observarlas sin ser controlado por ellas, tus decisiones mejoran dramáticamente. Puedes desear algo sin necesitarlo desesperadamente. Puedes sentir miedo sin estar paralizado por él. Puedes reconocer ignorancia sin estar aprisionado por ella. Puedes experimentar impulsos sin actuar ciegamente sobre ellos. Esta capacidad, esta libertad interior, es el capital más valioso que puedes desarrollar. Es más valioso que cualquier habilidad técnica, más valioso que cualquier conexión social, más valioso que cualquier cantidad de dinero heredado. Porque mientras tengas esta libertad interior, puedes perder todo externamente y reconstruir. Sin esta libertad interior, puedes tener todo externamente y aún así sentirte vacío, ansioso, insatisfecho.
El manuscrito de María es un manual para desarrollar esta libertad interior, no a través de técnicas superficiales o trucos psicológicos, sino a través de comprensión profunda de la naturaleza de la conciencia, de la relación entre pensamiento y emoción, entre creencia y experiencia. Es sofisticado, es profundo, es desafiante. No es para personas que buscan soluciones rápidas o respuestas fáciles. Spinoza ofrece el mismo tipo de desafío intelectual. Su Ética no es un libro fácil de leer. Está estructurado como una prueba geométrica, con axiomas, proposiciones, demostraciones. Requiere esfuerzo mental sostenido. Pero quienes hacen ese esfuerzo son recompensados con una claridad de comprensión que transforma permanentemente cómo ven el mundo y su lugar en él. ¿Por qué las cosas más valiosas siempre requieren el mayor esfuerzo? Porque el esfuerzo mismo es parte de la transformación. No puedes comprar iluminación, no puedes heredar sabiduría, no puedes tomar un atajo hacia la libertad interior. Tienes que ganarla mediante trabajo honesto, mediante examen sincero, mediante la voluntad de enfrentar aspectos de ti mismo que preferirías ignorar. Y este trabajo nunca termina completamente. No es que alcances un estado final de liberación completa y luego vivas feliz para siempre sin más desafíos. Es un proceso continuo de ver más claramente, comprender más profundamente, actuar más sabiamente. Spinoza dedicó su vida adulta entera a refinar su comprensión. María, si asumimos que su manuscrito refleja experiencia real, tuvo que luchar con las reacciones de sus contemporáneos, con la tentación de guardarse sus verdades para evitar conflicto. Nadie escapa del desafío de vivir conscientemente. Puedes elegir enfrentarlo directamente o puedes elegir evadirlo mediante distracción, adicción, conformidad. Pero incluso la evasión es una elección, y esa elección tiene consecuencias. Te hace menos vivo, menos presente, menos capaz de experimentar las profundidades de lo que significa ser humano. El manuscrito fue preservado en una vasija de barro, escondido en una cueva en el desierto egipcio. Imagina las manos que lo colocaron allí, sabiendo que probablemente nunca lo verían de nuevo, esperando que algún día, en algún futuro distante, alguien lo encontrara y reconociera su valor. Esa es fe real, no fe en doctrinas, sino fe en que la verdad encuentra su camino, en que lo valioso no puede ser completamente destruido, en que lo que es genuino eventualmente será reconocido. ¿Tienes esa fe? Puedes vivir tu verdad incluso sin garantías de que será reconocida en tu tiempo de vida. Puedes hacer el trabajo que sabes que es importante, incluso si nunca recibes crédito por él. Puedes contribuir a algo más grande que tú mismo sin necesidad de ver el resultado completo. Estas preguntas revelan tu nivel real de madurez espiritual. Es fácil actuar con integridad cuando hay recompensas obvias. Es fácil ser honesto cuando la honestidad es conveniente. Es fácil mantener valores cuando mantenerlos no cuesta nada. El verdadero test viene cuando hacer lo correcto requiere sacrificio, cuando decir la verdad te aísla, cuando vivir según tu comprensión más profunda significa nadar contra la corriente de toda tu cultura. Spinoza pasó ese test. María Magdalena pasó ese test. Y sus nombres, sus ideas, sus contribuciones han sobrevivido mientras los nombres de sus perseguidores son recordados, si acaso, solo como ejemplos de intolerancia y cerrazón mental. ¿Qué dice eso sobre qué es realmente valioso? ¿Qué dice sobre qué perdura? La verdad perdura, el amor perdura, la sabiduría perdura, el poder, la riqueza acumulada, el estatus social, todo eso es efímero. Puede parecer sólido en el momento, pero se disuelve como niebla. Lo que realmente importa, lo que realmente dura, son las transformaciones interiores que logras, los momentos de conexión genuina que experimentas, la comprensión que alcanzas y compartes. Y ahora llegamos al corazón final de esta exploración, a la síntesis donde todo converge. La pregunta que ha estado latiendo bajo la superficie de todo esto es esta: ¿qué harás con lo que ahora sabes? Porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Puedes saber todo sobre Spinoza sin vivir como Spinoza. Puedes estudiar el manuscrito de María sin hacer el trabajo interior que describe. Puedes coleccionar ideas sobre liberación sin liberarte realmente. La brecha entre saber y ser es donde la mayoría de las personas se pierden.
Saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen. Comprenden intelectualmente, pero no encarnan esa comprensión. Reconocen la verdad cuando la escuchan, pero luego regresan a los mismos patrones que siempre han seguido. ¿Por qué? Porque cambiar requiere algo más que comprensión intelectual. Requiere práctica sostenida, requiere vigilancia constante, requiere voluntad de ser incómodo mientras nuevos patrones se establecen. El manuscrito de María no fue escrito para ser leído casualmente y luego olvidado. Fue escrito como un mapa práctico para transformación real. Cada pasaje está diseñado para ser contemplado profundamente, para ser aplicado en tu experiencia directa, para ser verificado mediante tu propia experimentación. No es suficiente leerlo y asentir con la cabeza. Tienes que probarlo, vivir con sus enseñanzas, ver si producen los resultados que prometen. Lo mismo con Spinoza. Su ética no es un tratado abstracto sin aplicación práctica. Es una guía para vivir bien, para pensar claramente, para liberarse de la esclavitud emocional. Pero solo funciona si lo aplicas. Solo funciona si haces el trabajo de examinar tus propias pasiones, de rastrear las causas de tus emociones, de desarrollar comprensión clara de cómo tu mente realmente opera. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo? No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, hoy, en este momento, porque el momento presente es el único momento que realmente tienes. El pasado ya se fue, el futuro aún no existe. Solo el ahora es real. Solo el ahora es donde la transformación puede ocurrir. Y la transformación comienza con una decisión simple pero profunda. La decisión de prestar atención, de ser consciente, de no vivir automáticamente. La decisión de notar tus pensamientos en lugar de ser pensado por ellos. La decisión de observar tus emociones en lugar de ser dominado por ellas. La decisión de cuestionar tus creencias en lugar de asumir que son verdaderas solo porque las has tenido durante mucho tiempo. Esta decisión suena simple, y lo es. Pero simple no significa fácil. Mantenerte consciente en un mundo que constantemente te empuja hacia el sueño, hacia la distracción, hacia el olvido, requiere esfuerzo. Es más fácil dormirse, dejar que los patrones automáticos corran el show, vivir mecánicamente. Pero esa facilidad tiene un precio. Una vida no vivida, un potencial no realizado, una muerte llegando sabiendo que nunca fuiste realmente quien podrías haber sido. María Magdalena, enfrentándose a los discípulos escépticos, tuvo que tomar esa decisión repetidamente. Cada vez que habló su verdad sabiendo que sería cuestionada. Cada vez que mantuvo su visión cuando habría sido más fácil callar. Cada vez que eligió autenticidad sobre aceptación. Esas decisiones la definieron más que cualquier milagro, más que cualquier título, más que cualquier rol en la narrativa oficial. Spinoza, puliendo lentes en su taller solitario, tuvo que tomar esa decisión cada día, cada vez que eligió su integridad intelectual sobre oportunidades que requerían compromiso. Cada vez que continuó escribiendo sabiendo que sus ideas serían atacadas, cada vez que mantuvo su rumbo cuando habría sido más fácil conformarse. Esas decisiones crearon el legado que ahora estudiamos siglos después. ¿Qué decisiones crearán tu legado? No el legado público, que la mayoría no tendremos, sino tu legado personal, la persona que te convertirás, las experiencias que tendrás, el impacto que harás en las vidas que tocas. Todo eso está siendo determinado por las decisiones que tomas ahora, en los momentos aparentemente insignificantes que constituyen tu vida diaria. La riqueza que el manuscrito de María promete no se mide en cuentas bancarias. Se mide en libertad interior, en paz que el mundo no puede tocar, en alegría que no depende de circunstancias externas, en amor que fluye naturalmente cuando ya no estás bloqueado por miedo y necesidad. Pero esta riqueza interior tiene una forma extraña de manifestarse también externamente. Cuando ya no necesitas dinero desesperadamente, tiendes a tomar lo mejor decisiones sobre dinero. Cuando ya no buscas validación externa obsesivamente, tiendes a crear valor real que otros reconocen. Cuando ya no temes la pérdida paralizantemente, tiendes a tomar riesgos inteligentes que producen recompensas. No es magia, es psicología práctica aplicada consistentemente. Spinoza vivió esto. No era rico, pero tenía lo suficiente. No era famoso en su tiempo, pero alcanzó lo que realmente quería.
autonomía, tiempo para pensar, compañía de unos pocos amigos genuinos, satisfacción de vivir según sus principios más profundos. ¿Cuántos multimillonarios modernos pueden decir que tienen esas cosas? ¿Cuántos sacrificaron exactamente esas cosas en su búsqueda de riqueza externa? La paradoja es esta. Perseguir riqueza material directamente tiende a producir una pobreza espiritual que hace que incluso la riqueza material sea insatisfactoria. Pero perseguir riqueza espiritual, liberación interior, comprensión clara, tiende a producir también éxito material porque estás operando desde un lugar de claridad mental, estabilidad emocional, energía bien dirigida. No estoy prometiendo que si meditas lo suficiente, te harás millonario. Estoy diciendo algo más sutil y más verdadero, que si haces el trabajo interior descrito en el manuscrito de María y ejemplificado por Spinoza, maximizarás tu potencial sin importar cuál sea ese potencial. Algunas personas maximizarán hacia gran riqueza material. Otras maximizarán hacia contribuciones artísticas o intelectuales. Otras hacia relaciones profundas o servicio compasivo. El punto no es una medida externa de éxito. El punto es llegar al final de tu vida sin la tortura del arrepentimiento, sin la agonía de saber que podrías haber sido más, hecho más, experimentado más, contribuido más, si solo hubieras tenido el coraje de liberarte de las cadenas que aceptaste como inevitables. Esas cadenas no son inevitables, son opcionales. Son mantenidas en su lugar solo por tu creencia de que son reales, por tu falta de voluntad para cuestionarlas seriamente, por tu miedo de lo que encontrarías si te liberaras de ellas. Pero cada cadena que rompes te hace más fuerte para romper la siguiente. Cada creencia limitante que trasciendes hace más fácil trascender la siguiente. Cada paso hacia mayor libertad genera momento que facilita el próximo paso. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, dice el proverbio, pero ese primer paso es también el más difícil porque requiere romper la inercia, iniciar movimiento donde había estancamiento. María Magdalena dio ese primer paso cuando se atrevió a hablar sus visiones. Spinoza lo dio cuando se negó a retractarse de sus ideas. ¿Cuándo darás tú el tuyo? Quizás ya lo diste al llegar hasta aquí en esta exploración. Quizás el simple acto de considerar seriamente estas ideas, de permitirte cuestionar creencias fundamentales, de abrir tu mente a posibilidades que la cultura dominante rechaza, ya es ese primer paso. Si es así, honra ese momento. Reconoce el coraje que tomó. Y luego pregúntate, ¿cuál es el próximo paso? Porque siempre hay un próximo paso. El trabajo nunca está completamente terminado. Siempre hay más claridad disponible, más profundidad accesible, más libertad posible. Spinoza trabajó en su ética durante años, revisando, refinando, profundizando. Nunca la consideró terminada, solo interrumpida por la muerte. María, si vivió cualquier tiempo significativo después de las experiencias descritas en su manuscrito, seguramente continuó profundizando su comprensión, refinando sus enseñanzas, respondiendo a nuevos desafíos. La vida espiritual, la vida filosófica, no es algo que haces y luego terminas. Es algo que eres, una forma de estar en el mundo, un compromiso continuo con claridad, honestidad, crecimiento. Es levantarte cada mañana y preguntarte, ¿cómo puedo vivir hoy más alineado con lo que sé que es verdadero? ¿Cómo puedo responder hoy con más sabiduría y menos reactividad? ¿Cómo puedo contribuir hoy a algo mayor que mi interés estrecho? Estas preguntas te mantienen despierto, presente, comprometido. Te previenen de caer en el sueño de automaticidad que consume a la mayoría. Te mantienen en el filo donde ocurre el crecimiento real, donde el aburrimiento de la rutina se transforma en la alegría del descubrimiento continuo. El manuscrito de María termina con el alma ascendiendo, más allá de los poderes que intentaban retenerla, alcanzando la paz del silencio interior. No es el silencio de la muerte o de la supresión, es el silencio de haber trascendido el ruido constante de deseos contradictorios, miedos infundados, creencias cuestionables. Es el silencio desde el cual surge acción genuina, amor genuino, sabiduría genuina. Spinoza llamaba a esto la vida guiada por la razón en su forma más alta, lo que él identificaba con el amor intelectual de Dios. Suena abstracto, pero él lo describió con precisión. Es la alegría que surge de comprender tu lugar
en el orden infinito de la naturaleza, de reconocerte como parte inseparable del todo, de actuar en armonía con las leyes naturales porque comprendes esas leyes claramente. ¿Puedes vivir así? ¿Puedes alcanzar ese nivel de comprensión y paz? La respuesta honesta es, probablemente no completamente, no todo el tiempo. Somos humanos, limitados, en proceso, pero puedes moverte en esa dirección. Puedes tener momentos de ese tipo de claridad y paz que te muestran que es posible, que te dan un destello de lo que podría ser vivir consistentemente desde ese lugar. Y esos momentos, por breves que sean, justifican todo el esfuerzo. Porque en esos momentos experimentas directamente lo que los textos sagrados y los filósofos intentan comunicar con palabras que siempre caen cortas. Experimentas la realidad sin los filtros de miedo, deseo, ignorancia, ira. Y esa experiencia directa es más convincente, más transformadora, más real que cualquier cantidad de palabras sobre ella. El manuscrito de María es un mapa hacia esa experiencia. Spinoza ofrece otro mapa. Hay muchos mapas de muchas tradiciones apuntando en la misma dirección general, pero ningún mapa es el territorio. Eventualmente tienes que dejar el mapa y caminar el territorio tú mismo. Tienes que verificar mediante experiencia directa, no solo creer porque alguien más lo dijo. Y esa verificación experimental es lo que te transforma realmente. Leer sobre libertad no te libera. Pensar sobre claridad no te da claridad. Hablar sobre transformación no te transforma. Solo la práctica real, la aplicación sostenida, el esfuerzo honesto producen resultados reales. Entonces, ¿qué practicarás? ¿Qué aplicarás? ¿Qué cambio concreto harás en tu vida diaria basado en lo que has explorado aquí? Si la respuesta es nada, entonces esto fue solo entretenimiento, un interesante paseo intelectual sin consecuencias reales. Pero si puedes identificar, aunque sea una cosa, una creencia a examinar, un patrón a cambiar, una práctica a comenzar, entonces esto tuvo valor real. Quizás sea comprometerte a 5 minutos diarios de reflexión silenciosa, donde simplemente observas tus pensamientos sin juzgarlos. Quizás sea comenzar un diario donde examinas tus reacciones emocionales y rastreas sus causas. Quizás sea elegir una creencia limitante sobre dinero, éxito o relaciones y someterla a escrutinio racional honesto. Quizás sea simplemente decidir que hablarás tu verdad más a menudo, incluso cuando sea incómodo. Cualquier comienzo es válido. Lo que importa es que comiences, que des el paso de conocimiento a práctica, de comprensión intelectual a experimentación real, porque solo en la experimentación descubres lo que realmente funciona para ti, lo que realmente produce los cambios que buscas. María Magdalena experimentó, y sus experimentos produjeron visiones que valió la pena preservar por 2 milenios. Spinoza experimentó, y sus experimentos produjeron una filosofía que todavía se estudia y aplica siglos después. Tu experimentación puede no producir textos que duren milenios, pero producirá algo igualmente valioso. Una vida vivida con más conciencia, más libertad, más integridad que la que habrías vivido de otro modo. Y eso, finalmente, es todo lo que cualquiera de nosotros puede aspirar a lograr. No la inmortalidad, no el reconocimiento universal, no la perfección absoluta, sino una vida vivida honestamente, valientemente, con tanta claridad como podamos alcanzar, contribuyendo lo mejor que podemos en nuestras circunstancias particulares, aprendiendo hasta el último aliento. La verdad que Spinoza y María comparten es esta: tú eres parte de algo infinitamente más grande que tú mismo, pero tu participación en ese infinito importa. Importa cómo vives, cómo piensas, cómo amas, cómo contribuyes, no porque haya un juez divino llevando registro, sino porque la naturaleza de la realidad es tal que todo está conectado, todo tiene efecto, nada es completamente aislado. Tus pensamientos afectan tus acciones afectan tu entorno afecta a otros, sus respuestas afectan sus entornos. Las ondas se extienden infinitamente. No puedes controlar todas esas ondas, pero puedes tomar responsabilidad por el impulso inicial, por la calidad de energía que pones en el sistema. Pondrás energía de miedo o de amor, de claridad o de confusión, de libertad o de esclavitud. Esa elección es tuya en cada momento. Nadie puede hacerla por ti. Ninguna autoridad externa,
puede decirte qué elegir. Solo tú, en la soledad final de tu propia conciencia, decides. El manuscrito de María fue encontrado en el silencio del desierto, preservado contra todo pronóstico. Spinoza escribió en la relativa soledad de su taller, sin audiencia inmediata que apreciara plenamente su trabajo. Ambos hicieron su contribución sin garantías de que sería reconocida, recibida o recordada. Lo hicieron de todos modos, porque comprendieron que el valor de algo no depende del reconocimiento externo. Tú también tendrás que hacer tu trabajo sin garantías, sin promesas de que funcionará exactamente como esperas, sin certeza de que otros entenderán o apreciarán lo que estás tratando de hacer, con solo tu propia comprensión de qué es lo correcto, lo verdadero, lo que tu conciencia más profunda te indica. Y si puedes vivir así, si puedes mantener esa integridad interior contra todas las presiones externas, entonces habrás alcanzado la riqueza de la que María habla, la libertad que Spinoza ejemplifica. No la riqueza de cuentas bancarias o estatus social, aunque esas pueden venir como efectos secundarios, sino la riqueza de un alma no comprometida, una mente no esclavizada, un corazón no cerrado por miedo. Esa es la riqueza que puede cambiar tu vida, no solo financieramente, sino en todas las formas que realmente importan. Esa es la riqueza que el mundo no puede dar ni quitar, que sobrevive todas las crisis, que crece con el tiempo en lugar de depreciarse. Esa es la riqueza por la cual vale la pena trabajar, porque una vez alcanzada, nada puede robártela, ni siquiera la muerte misma. El manuscrito termina, esta exploración termina, pero tu trabajo apenas comienza, o continúa, si ya has estado en este camino. Las palabras se acaban, pero la realidad a la que apuntan permanece, esperando tu investigación directa, tu verificación personal, tu encarnación vivida. Ve y vive lo que has aprendido. Ese es el único mandamiento que importa. Todo lo demás son detalles.